Buenas tardes a los amigos y las amigas de aquí, de Chucuito, y también a los amigos y amigas que se juntan con nosotros para participar de estas pequeñas reflexiones desde la fe en tiempo de pandemia. Yo pensaba un poco ingenuamente que esto sería probablemente la última reflexión sobre la pandemia y cómo reaccionar como creyentes, pero por lo menos en el Perú el presidente acaba de prolongar la cuarentena hasta el 30 de junio. Así que tenemos tiempo para seguir reflexionando. Pero a medida que la experiencia un poco crítica, dramática de la cuarentena, del confinamiento se va prolongando, la pregunta que viene susurrando en nosotros poco a poco y es pues ¿qué va a ser el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Si así se prolonga la crisis y esta experiencia de estrés, de incertidumbre, y para los pobres de incertidumbre dramática, realmente muy angustiante. ¿Qué será el futuro? Entonces voy a proponerles una reflexión sobre hacia dónde vamos y voy a poner, como saben que me gustan siempre poner un título, no voy a decir chistoso, pero más bien simbólico, para sintetizar la reflexión que quiero compartir, y un título un poquito más serio. El título más serio sería ¿qué va a ser mañana de la felicidad? ¿Cómo será ser feliz mañana? Eso sería el título un poco serio. Y voy a poner como título parabólico, poético, una frase de un cantante de Quebec. Saben que me gustan utilizar pequeñas canciones, las canciones nos inspiran en camino. Es una canción de Félix Leclerc que dice en francés: 60 segundos de joie, c'est beaucoup par hiver. 60 segundos de alegría es mucho para todo un invierno. Les dejo este enigma ahí, ¿no? 60 segundos de alegría es mucho para todo un invierno. Después voy a volver a este poema, a esta canción, para tratar de descifrarla y de interpretarla a la luz de lo que estamos pasando. Pero en primer lugar, me parece necesario volver a preguntarnos lo que significa confinamiento y desconfinamiento. Hay países que están intentando en este momento, sobre todo en Europa, tratan tímidamente, prudentemente de abrirse, ¿no? De volver a abrir los cafés, los parques, algunos intentan con las escuelas, los aeropuertos, pero de manera muy tímida. Y eso se hace dentro de un ambiente de confusión. Uno tiene la impresión que los gobernantes no saben mucho, no saben muy bien lo que conviene hacer. Debe ser, de hecho, muy complicado discernir, ¿no? Es un tiempo de discernimiento. Entonces, según tenemos un presidente sabio, como es el caso de Perú en este momento, parece, por lo menos, ¿no? O unos gobernantes locos, irresponsables, pues el discernimiento cambia del todo, realmente, ¿no? Algunos países que nos parecían muy serios, como Chile, por ejemplo, acaba de constatar que el sistema sanitario está colapsando y que el presidente Piñera en Chile decía no estamos preparados. Chile, no estamos preparados para esta crisis.
Me da la impresión un poco que el desconfinamiento es un poco como una táctica de un ejército vencido, ¿no? Estamos en una guerra grande, yo sé que algunos no quieren que hablemos de guerra, pero de cierta manera estamos en un tiempo de guerra, ¿ya? Y en esta guerra yo creo que la primera batalla la ganó este bendito virus, ¿no? Sinceramente la ganó, ¿ya? Y entonces frente a la derrota, la primera derrota de la batalla, estamos intentando salidas estratégicas como, ¿ya? Como tácticas, pero sin saber muy bien exactamente cuál es la gran estrategia, la estrategia final, ¿no? Para ganar la guerra. Y frente a esta confusión, creo que tenemos sentimientos encontrados en nosotros y probablemente los mismos dirigentes deben tener sentimientos encontrados. Se trata de retornar a la situación anterior. Yo creo que muchos soñábamos, ¿no? Esto va a ser un paréntesis un poco complicado, difícil, pero después vamos a volver a lo mismo, como antes. El otro día ustedes habrán visto, ¿no? Apenas se pudo volver a abrir las pollerías. La pollería en el Perú es como el símbolo del goce, ¿no? Del gozo popular, ¿no? Nos vamos a comer un buen pollo a la brasa. Apenas se abrió la posibilidad no de entrar al restaurante, sino de ir a comprar su pollo y llevarse a casa, han visto las colas de gente para comprar su pollo a la brasa, ¿no? Y creo que esto es muy simbólico de una nostalgia de algo anterior, ¿no? El pollo a la brasa, símbolo de un cierto bienestar popular, o las colas, he visto en otro lugar del Perú, para comprarse cerveza. ¿Mira? Entonces, hay toda una nostalgia de, sí, vamos a retornar a lo mismo, pero a medida que las cosas van durando más, ¿no? Esta normalidad anterior se vuelve cada vez más hipotética. ¿Va a ser posible? O más bien, y creo que es la línea de otros, quizás más sabios, unos dirán pesimistas, pero no estoy seguro que sea pesimismo. Creo que es más bien una sabiduría que habla de una nueva normalidad. Vamos hacia otra normalidad y que con toda evidencia va a ser una normalidad muchísimo más austera. Muchísimo más austera. Se avisa ya que la economía mundial, no solamente en los países pobres, ¿no? Sino la economía mundial va a bajar de entre 10 o 15% este año. Pero es una cosa enorme, 10 a 15%, en el Perú se dice 11%. ¿Ya? Quiere decir que si la economía global va a bajar de esta manera, el consumo, la capacidad de consumir, de vivir, de disfrutar, va a bajar también drásticamente. Por eso digo, vamos hacia una nueva normalidad mucho más austera que la anterior. Y dentro de este espectáculo, no sé si ustedes comparten mi sorpresa, mi asombro, y me siento un poco avergonzado, ¿no?, de mi asombro, del nivel insospechado de precariedad y de pobreza. Yo pensaba que, bueno, desde 20, 30 años, o Bolivia o el Perú, habíamos progresado, ¿no?, y que había mucho menos pobreza. ¿Se acuerdan que en el tiempo de Fujimori incluso se decía que el Perú ya no era un país pobre? Mentira, ¿no? Hoy día lo vemos que es un país extremadamente precario y basta un pequeño desajuste, para que todo se caiga por esta situación informal de la gran mayoría de nuestros ciudadanos. No veíamos por el sistema de la informalidad como el país
se sostenía. Sí había para comprar un pollo a la brasa, si tú trabajas todos los días. Pero si tú no trabajas 3 días o 4 días o una semana o un mes, ya no hay para el pollo a la brasa. Ni siquiera hay para comer, ¿no? Entonces, como la frontera entre una cierta seguridad familiar y la total precariedad, esa frontera es mínima, y entonces veíamos esas imágenes tan impresionantes, ¿no?, de la gente que camina para regresar a la provincia. También se nos está diciendo que, no sé si se va a ser el caso de América Latina, podría ser, pero se anuncia una hambruna masiva a nivel mundial, como no ha habido desde muchísimo tiempo. Quizás algunos continentes van a ser más tocados que nosotros, la África, la Asia, ¿no?, la India, que no sé exactamente, pero se está anunciando esto. Y más cerca, de manera más inmediata, vamos hacia un quiebre de la educación. Es maravilloso cómo hacen los profesores en el mundo entero, hacen malabares para enseñar a sus chiquillos, a sus estudiantes en las universidades, ¿no?, a través de estos medios, pero eso va a significar sí o sí, tú lo sabes, ¿no?, en tu propio colegio, sí o sí un bajón, un retroceso del nivel de la educación. ¿Qué decir de la cultura? De la cultura en todos sus aspectos, ¿no? Hasta el 30 de junio no se va a poder ir al cine, y probablemente hasta mucho más tarde. Yo hablaba de la ópera ahorita, ¿no? Ya nunca más se va a ir a la ópera antes no sé, de un año probablemente, o al teatro, o no sé si han visto, es ridículo y triste a la vez, ¿no?, esos partidos de fútbol que se juegan frente a muñecas, se hacen hinchas de cartón, ¿ya? Entonces la cultura en el sentido más amplio también va a sentir un retroceso fuertísimo, ¿no? Entonces la normalidad que hemos dejado en marzo nunca más la vamos a encontrar. Tendremos que reinventar cosas con el mundo entero, ¿no?, no solamente nosotros. Y creo que en tela de juicio, y es eso mi tema de hoy, lo que está en tela de juicio es: ¿vamos a poder ser felices en este contexto? ¿Qué va a significar la felicidad? ¿Cómo ser feliz en un contexto así, donde ya no hay pollo a la brasa, donde la educación está rebajada, donde, en fin, ¿no?, todo esto? El tema de la felicidad. Y se me viene a la memoria, los peruanos se acordarán, por lo menos los que son un poco mayores, se me viene a la memoria la época del terrorismo aquí en el Perú. No sé si los limeños se acuerdan que a las 5 de la tarde no había un gato en Lima. Nadie, por el miedo, ¿ya? Y hemos vivido 10 años con este techo de plomo, ¿no? En francés se dice techo de plomo sobre la sociedad. El pueblo lo ha vivido admirablemente, con una resistencia, una capacidad creativa, pero se tapó de cierta manera el cielo, un poco como el cielo limeño, ¿no? Yo no he vivido la Gran Guerra, ¿no?, por supuesto, de Europa, de la Guerra Mundial, pero cuando miro algunas fotos, no tanto fotos de batalla o fotos de bombardeos o qué sé yo, ¿no?, sino la vida cotidiana en tiempo de guerra. ¿Ya? Cuando veo a mis papás, por ejemplo, jovencitos en los años 40, hay una impresión de tristeza colosal, ¿no?, como una tristeza. Entonces, ¿cómo imaginar en el contexto de hoy? Por ejemplo, no podemos darnos la mano, no podemos abrazarnos, no podemos besarnos.
No podemos ir a tomar un café, ¿no? Como decía la semana pasada. Los rituales, leía un artículo hace unos días justamente sobre los rituales elementales del amor, de la felicidad, ¿no? Esos son los rituales elementales de la vida. ¿Cómo reinventar la alegría? ¿Cómo reinventar el amor? Las cosas más simples, el disfrute, cómo disfrutar en este contexto nuevo. Me van a decir, oh, qué terrible está, ¿no? Qué tétrico, esa es una mirada. No, justamente lo que quisiera es proponernos explorar cuál es la fuente de nuestra alegría y de nuestra felicidad. ¿Acaso es la cerveza? ¿Acaso es el partido de fútbol? Puede ser que sí, ¿no? En parte por lo menos, pero ¿no sería acaso el momento de repensar lo que nosotros comprendemos como creyentes por felicidad? Y aquí entonces viene la canción de Félix Leclerc, ¿no? 60 segundos de alegría es mucho para todo un invierno. Yo me acuerdo que cuando escuchaba esta canción hace unos años atrás decía, qué pesimista es el cantante, ¿no? Qué pesimista. O sea, solo 30 segundos en todo un invierno, ¿eh? Pero ahora cuando reescucho, repienso este verso, digo, no, quizás esto es la clave, el secreto. Estamos entrando en el invierno, posiblemente, ¿no? Un invierno puede ser un poco largo. Entonces, ¿cómo aprovechamos cada segundo? Es eso lo creo que está ahí, el secreto, la llamada, es no esperar la normalidad anterior, ¿no? Donde podías realmente disfrutar a tus anchas, o por lo menos tenías la ilusión, porque no estoy seguro que cuando te ibas con tu familia a la pollería estabas realmente feliz, no estoy seguro, ¿no? Pero la invitación es repotenciar la capacidad de alegría, la capacidad de felicidad. Yo no soy ningún profeta, por lo tanto, no sé cómo va a ser la nueva normalidad. Yo sé simplemente, o creo simplemente que va a ser muy diferente, simplemente, ¿ya? Pero para poder atravesar este invierno, hay que repotenciar nuestra capacidad de alegría y de felicidad. Y ahí entonces mi pregunta, ¿cuál es la fuente de tu alegría, de mi alegría, de tu felicidad? En la sociedad prepandémica, antes de la pandemia, ¿ya? Estábamos todos más o menos convencidos que la felicidad es producido por el placer, ¿no? Me voy a dar el placer de una buena cerveza y eso me hace feliz, ¿no? Y para producir placer necesitas consumir, porque el placer en la concepción de nuestra sociedad anterior, ¿no? Prepandémica,